Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 23 años es referida al neurólogo por diplopía y ataxia de inicio reciente y no había tenido síntomas similares antes. Sin embargo, hace aproximadamente un año presentó entumecimiento y parestesias en la pierna izquierda, síntomas que posteriormente se resolvieron. El neurólogo realiza un examen neurológico completo y solicita una resonancia magnética cerebral. La resonancia muestra múltiples áreas de hiperintensidad en T2, hallazgo compatible con desmielinización axonal. Con estos datos se establece el diagnóstico de esclerosis múltiple, base fisiológica de la conducción axonal. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante mediada por el sistema inmunológico que afecta al sistema nervioso central. La mielina funciona como aislante eléctrico alrededor del axón. Su presencia aumenta la velocidad de conducción de los potenciales de acción. Cuando ocurre desmielinización, los impulsos nerviosos se transmiten más lentamente, lo que produce los déficits neurológicos característicos. La velocidad de conducción depende de dos constantes fundamentales, la constante de longitud y la constante de tiempo. La relación general es velocidad de conducción es igual a longitud sobre tiempo. La constante de longitud o space constant. La constante de longitud es una medida de qué tan lejos puede propagarse un impulso eléctrico a lo largo de un axón sin requerir regeneración activa por canales iónicos. Esta constante depende de la relación entre la resistencia dentro del axón y la resistencia a través de la membrana. La mielina aumenta la resistencia de la membrana, lo que reduce la pérdida de carga eléctrica a través de ella. Esto permite que el impulso eléctrico viaje una mayor distancia antes de disiparse. En otras palabras, la mielina aumenta la constante de longitud. Esto permite que la corriente generada en un nodo de Rambier alcance nodos más distantes, facilitando la conducción saltatoria. Cuando ocurre desmielinización, la resistencia de la membrana disminuye y la corriente se disipa más rápido. Por lo tanto, la constante de longitud disminuye. Esto significa que el impulso eléctrico viaja distancias más cortas antes de perderse. En la constante de tiempo, time constant, la constante de tiempo mide cuánto tarda el potencial de membrana en cambiar cuando se activan los canales iónicos. Depende de dos propiedades de la membrana: resistencia de membrana y capacitancia de membrana. La mielina produce dos efectos importantes: aumenta la resistencia de la membrana y disminuye la capacitancia de la membrana. La capacitancia representa la capacidad de la membrana para almacenar carga eléctrica. Al disminuir la capacitancia, se reduce la cantidad de carga que debe acumularse para cambiar el potencial de membrana. Esto permite que el potencial de membrana cambie más rápidamente. Por lo tanto, la mielina disminuye la constante de tiempo. Cuando ocurre desmielinización, la capacitancia aumenta y la resistencia disminuye. Esto provoca que la constante de tiempo aumente, haciendo que los cambios de voltaje ocurran más lentamente. Y el efecto final sobre la velocidad de conducción. La velocidad de conducción depende de la relación velocidad es igual a constante de longitud sobre constante de tiempo. La mielina aumenta la constante de longitud y disminuye la constante de tiempo. Ambos efectos aceleran la conducción nerviosa. Cuando ocurre desmielinización, la constante de longitud disminuye y la constante de tiempo aumenta. Entonces, ambos cambios reducen la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Puntos clave. La mielina actúa como aislante eléctrico en el axón. Aumenta la constante de longitud, permitiendo que el impulso viaje más lejos.
disminuye la constante de tiempo, permitiendo cambios de voltaje más rápidos. La velocidad de conducción depende de longitud sobre tiempo. La desmielinización produce disminución de la constante de longitud y aumento de la constante de tiempo. Esto reduce la velocidad de conducción nerviosa. Preguntas. En un paciente con esclerosis múltiple, ¿qué propiedad neuronal disminuye directamente debido a la desmielinización? Constante de longitud, space constant. ¿Qué propiedad neuronal aumenta cuando ocurre desmielinización? Constante de tiempo, time constant. ¿Qué efecto tiene la mielina sobre la resistencia de la membrana axonal? La aumenta. ¿Qué efecto tiene la mielina sobre la capacitancia de la membrana? La disminuye. ¿Cómo afecta la mielina la velocidad de conducción nerviosa? La aumenta. ¿Cuál es la relación que determina la velocidad de conducción axonal? Velocidad es igual a constante de longitud sobre constante de tiempo. Recuerda, la mielina permite que los impulsos nerviosos viajen más rápido porque aumenta la constante de longitud y disminuye la constante de tiempo. Entonces, cuando ocurre desmielinización, como en la esclerosis múltiple, la conducción nerviosa se vuelve más lenta porque disminuye la constante de longitud y aumenta la constante de tiempo. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.